El gobierno del Ecuador celebra la decisión de la fiscal sueca Marianne Ny de no imputar cargos a Julian Assange. El ciudadano australiano Julian Assange permanece en situación de detención arbitraria desde hace 7 años. En agosto de 2012, el gobierno de Ecuador le concedió asilo político al considerar fundados sus temores de sufrir persecución política por parte del gobierno de los Estados Unidos. La decisión de no imputar cargos implica el sobreseimiento del caso contra Julian Assange en Suecia. Esta decisión se produce tras la práctica de diligencias previas en la sede de la Embajada de Ecuador en Londres en noviembre del 2016. El gobierno del Ecuador lamenta que la fiscal sueca haya demorado estas diligencias por más de 4 años. Este retraso innecesario e injustificado, con gravísimas consecuencias para el debido proceso, se produjo a pesar del reiterado ofrecimiento de cooperación por parte del gobierno del Ecuador, que desde el primer momento ofreció las instalaciones de su embajada para ese fin. Las autoridades ecuatorianas han expresado con insistencia su persistente preocupación por la evidente falta de iniciativa por parte de la Fiscalía sueca, lo que ha afectado negativamente al debido proceso al cual tiene derecho tanto el ciudadano Julian Assange como las personas que denunciaron en su momento los presuntos hechos delictivos. El 8 de mayo dirigí una carta a la canciller sueca, a mi homóloga sueca, en la que reiteré la preocupación del Ecuador por la manera de proceder de la fiscal Marianne Ny, que generó una nueva dilación en el desarrollo de este caso. Tanto el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, en su decisión 54-2015, como la Corte Suprema sueca, establecieron claramente la responsabilidad de las autoridades suecas y en particular de la fiscal en la falta del debido proceso y la afectación a los derechos humanos de Julian Assange como consecuencia de las dilaciones injustificadas en la instrucción del caso. La propia Corte Suprema sueca estableció en una sentencia del año 2015 la clara responsabilidad de la fiscal Marianne Ny en la dilación injustificada en el tratamiento procesal del caso Assange y por esa falta de iniciativa para encontrar soluciones factibles en este caso. A consecuencia de esta decisión, la decisión de hoy, la orden de detención europea que pesaba contra Julian Assange ya no está en vigor. El gobierno del Ecuador solicita a las autoridades del Reino Unido la concesión del salvoconducto que permita al ciudadano australiano disfrutar de su asilo en el Ecuador. Una vez más, el gobierno del Ecuador reitera la vigencia del asilo concedido al ciudadano Julian Assange en agosto del 2012 y reafirma que la protección del Estado ecuatoriano subsistirá mientras concurran las circunstancias que motivaron la concesión de dicho asilo, en particular el temor de sufrir reales y potenciales actos de persecución política. Le decimos al Reino Unido, ya es suficiente, no más demoras. Han sido 7 años de detención arbitraria sin cargos. La amenaza de enviar a Julian Assange a la cárcel y el hostigamiento en su contra debe terminar. Se debe respetar
el principio jurídico de proporcionalidad. Las recientes declaraciones de altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos de América, aparecidas en medios de comunicación, reflejan la intención del Ejecutivo de aquel país de reactivar acciones penales en contra de la organización Wikileaks y de Julian Assange. Entre otros medios, el diario estadounidense The Washington Post publicó el pasado 20 de abril las declaraciones del fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, donde expresaba la posibilidad de presentar cargos criminales contra los miembros de la organización Wikileaks por la fuga en 2010 de cables diplomáticos y documentos militares y determinar si dicha organización tiene responsabilidad penal por la reciente revelación de información sensible de la CIA. Al ser preguntado en una reciente entrevista concedida a AP, el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que si la intención del Departamento de Justicia era arrestar a Assange, él estaría, y cito, de acuerdo. Por otra parte, el 13 de abril de 2017, el director de la CIA, Mike Pompeo, denominó a la organización Wikileaks como un servicio de inteligencia hostil y acusó a Julian Assange de, cito, intentar utilizar la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos para resguardarse de la justicia. Según la información disponible en medios de comunicación, los fiscales habrían redactado en las últimas semanas un memorándum que contempla cargos contra miembros de dicha organización, incluyendo posiblemente conspiración, robo de propiedad del gobierno y violación de la ley de espionaje. Esta nota incluía cargos contra Julian Assange. Estas manifestaciones por parte del gobierno de los Estados Unidos, los fundados temores de Julian Assange de sufrir persecución política por sus actividades periodísticas y que el Ecuador reconoció en su declaración de asilo del 16 de agosto de 2012, se verían plenamente ratificadas. Las declaraciones del gobierno de los Estados Unidos ratifican que el Ecuador tuvo la razón. El Ecuador le concedió al señor Assange el asilo por miedo a una persecución política y para resguardar los derechos humanos y la integridad física del señor Assange. Se nos dijo que no tenía nada que ver con las actividades de Wikileaks, que el caso tenía exclusivamente que ver con las acusaciones de Suecia. Ecuador dijo, tenemos temor a que no tenga que ver solamente con lo que acontece en Suecia, con las acusaciones en Suecia, sino que hay algo más, un caso de persecución política llevado a cabo desde los Estados Unidos. Estas últimas declaraciones ratifican de que siempre se trató de los Estados Unidos, por lo que el asilo al señor Julian Assange se ratifica. Las declaraciones de hoy de la fiscal Ni nos alegran. Celebramos el hecho de que el señor Assange esté libre de cargos. Pero no podemos dejar de expresar nuestra tristeza y nuestra indignación por el hecho de que hayamos tenido que esperar casi 5 años desde que el señor Assange entre a la Embajada del Ecuador en el Reino Unido y 7 años de detención arbitraria para que, por fin, estemos ahora hablando de que se caiga esta orden de detención europea. Muchas gracias. Ministro.